Llevaba 8 años casada con Sinsuren, pero en su corazón, siempre apreció a esa mujer que era como la luz de la luna, clara y pura. Me despreciaba, se cansaba de mí, me consideraba aburrida y vulgar. Cuando preparaba gachas o sopa, me veía como una mujer sin ambiciones, una que no sabía nada más allá del fuego de la cocina. Pero cuando esa mujer, a la luz de la luna, preparó un plato de sopa, la elogió por su gentileza, refinamiento y comprensión. Más tarde, cuando le envié una carta de divorcio, Sinsuren viajó 1000 millas hasta Jianglang, solo para mendigar un plato de gachas de dátiles rojos. Sonreí y le dije que no había dátiles rojos en Jianglang. Hace años que no cocino, ya no sé cómo. En el 8º año de matrimonio, Sinsuren y yo nos divorciamos. Cuando lo mencioné, todos en casa nos quedamos atónitos. No fue el divorcio en sí lo que los impactó, nuestra relación llevaba años fría, sino el momento de mi decisión. Ese día transcurrió con calma y paz. Por la mañana, como de costumbre, fui a presentar mis respetos a la anciana y le serví 2 tazas de té. Al mediodía, salí a pedir 50 cajas de pasteles para el próximo festival del Bote del Dragón. Incluso después de mi siesta, cuando el diseño de la pantalla me desagradó, repinté con calma un nuevo diseño. Todo lo que hice fue por el bien de un futuro largo, no se veía ni un atisbo de despedida. Sin embargo, esa noche, después de bañarme y antes de que mi cabello se secara, le dije en voz baja a Sinsuren que quería el divorcio. No había recibido ninguna señal. Para los demás, si alguna vez hubiera querido irme de Sinsuren, debería haberlo hecho hacía mucho tiempo. Había tenido 3 oportunidades perfectas. La primera fue cuando Sinsuren fue degradado al condado de Tonsan como oficinista. Un puesto pequeño en un lugar desolado. Desde Qingzhou, lo seguí miles de kilómetros, soportando interminables penurias en el camino. En Tonsan, las cigarras eran tan grandes como una palma, con sus alas con marcas grotescas como rostros humanos. Se reunían alrededor de los pozos, al sacar agua la mitad del cubo era barro, y algunas cigarras asustadas flotaban encima, sus alas azul pálido eran espantosas. Entonces lo odiaba todo. Odiaba el cielo y la tierra. Odiaba que el enemigo no invadiera Tonsan. Odiaba que Sinsuren asumiera el cargo en ese maldito lugar. Odiaba el sol, odiaba la luna, odiaba las montañas y los ríos. Y extrañaba a mis padres que estaban lejos. Sin embargo, a pesar de todo ese odio, jamás pensé en divorciarme de él y regresar a Qingzhou para vivir de nuevo como la hija consentida de la familia Tu. La segunda oportunidad llegó cuando la anciana envió a 2 sirvientas a calentarle la cama. Cuando me casé con Sinsuren, ya me había rebajado, ambas familias acordaron que jamás tomaría concubinas. Pero en este mundo, lo que promete nunca cambia. Era el 4º año de nuestro matrimonio, años sin un hijo. Innumerables médicos me habían examinado, diciendo solo que mi cuerpo estaba frío y que la concepción sería difícil. Bebí una medicina amarga tazón tras tazón, hasta que mis lágrimas se volvieron tan amargas como las hierbas mismas. Sinsuren ya no entraba en mi habitación, ya no compartíamos la misma cama. Incluso yo, al despertar cada mañana, encontraba nauseabundo el olor en mi propio cuerpo. En ese entonces Sinsuren ya había escapado de la sombría y húmeda penumbra de Tonsan, manteniéndose firmemente del lado ganador de la lucha por el poder. Cuando el nuevo emperador ascendió al trono, lo nombró artesano en Suzhou. A partir de ese momento, la familia Sin pareció resurgir. El clan estaba de nuevo en ascenso, pero sus descendientes eran pocos. Mi suegra entonces asignó 2 sirvientas a Sinsuren. Me llamó para que hablara, con tono sincero y voz temblorosa por la emoción. Dijo que no era porque la familia Sin hubiera recuperado su posición por lo que debían incumplir su promesa, sino que el asunto de los herederos era demasiado importante. Puso como ejemplo al padre de mi esposo, la familia Sin de la generación anterior solo tuvo un hijo varón. Si hubiera habido algunos hermanos más para compartir la carga, la familia no se habría desmoronado tan fácilmente. La anciana me advirtió que, como no era de la familia Sin, mi destino estaba ahora ligado al suyo, nuestro honor y nuestra ruina eran uno solo. Las 2 sirvientas, dijo, no eran concubinas. Entre los nobles era común tener algunas camareras, lo cual no era insólito. Así que lo soporté, dejándolo con esas 2 mujeres. La tercera oportunidad de divorciarse llegó cuando Sinsuren trajo a casa a la mujer que siempre había amado, Lima Oxiao. Lima Oxiao.
Limao Xiao. Estuve casado con Sinsuren durante 8 años. 8 años oyendo su nombre en boca de otros. Hace 8 años cuando la familia Sin aún se mantenía firme. Eran novios de la infancia, la pareja perfecta, abiertos e inocentes. El destino fue cruel con Sinsuren. Justo cuando se preparaban para la boda, la familia Sin cayó en desgracia. La lluvia golpeaba las frías ventanas, la separación se prolongó durante noches interminables. Incluso en sus sueños, incluso en silencio, ella permanecía en su corazón. Y sin embargo el destino también fue misericordioso con Sinsuren. Resucitó, alcanzó la gloria y el amor de la infancia permaneció igual, su luz de luna nunca se apagó. Después de todos los giros y vueltas, se convirtió en la lastimosa belleza en apuros. Cuando Sinsuren fue reasignado a la capital, se encontró con Limao Xiao. Bajo el hibisco en el puente de piedra cubierto de musgo. Ella estaba en el patio, agotada por el sufrimiento. Fue como si todos sus años de penurias la hubieran llevado a ese instante. El poder ahora estaba en sus manos. Sostenía una sombrilla de papel de aceite de 12 varillas, protegiéndola con tierno cuidado. Sabía bien que Sinsuren había amado a Limao Xiao durante muchos años. Así que cuando quiso traerla a nuestra casa, no me opuse. Objetar era inútil, así que ¿para qué molestarse? Al fin y al cabo, aún albergaba cierta ilusión hacia Sinsuren. Mi familia vivía en Qingzhou, una ciudad bastante conocida en la región. Durante 3 generaciones, ambas familias fueron carniceras. Mi padre heredó el oficio, sacrificaba cerdos y vendía carne para alimentarnos a mi madre y a mí. Cuando tenía 8 o 9 años, mi padre terminó de descuartizar un cerdo y me vio agachada a su lado, con una palangana para recoger la sangre. Solo entonces recordó que era una niña. Una niña que jamás tendría la fuerza para sujetar un cerdo y matarlo. Y si lo hiciera, sería demasiado feroz, demasiado poco femenina, difícil de casar. Padre se desesperó pensando que el negocio familiar moriría con él. Pero en su desesperación, surgió una idea. Si con el tiempo se perdería, ya fuera a los 80 o hoy, ¿por qué no renunciara él ahora? Así que mi padre se dedicó a los negocios. Primero se hizo a la mar, trabajando en barcos para ahorrar. Luego regresó a Qingzhou para abrir una taberna. Para cuando la familia Sin cayó en desgracia y se mudó a Qingzhou, nuestra taberna Yupingxian ya se había convertido en la más grande de la ciudad. Yo había crecido entre los carniceros corpulentos y luego pasé mucho tiempo en la taberna, viendo a borrachos y tontos ir y venir. Entonces un día vi a Sinsuren, vestido con una sencilla túnica azul, con el porte erguido como un pino, casi como un inmortal descendido a la tierra, aunque la túnica misma se había desteñido por los lavados. La otrora próspera familia Sin, un clan de 100 años, había caído tan bajo que solo les quedaba una placa familiar. Fuera de sus horas de lectura, Sinsuren instaló un pequeño puesto de escritura debajo de nuestra taberna, ofreciéndose a escribir cartas por unas pocas monedas. Cada día, iba a verlo y le pedía que escribiera una carta familiar. Le di una moneda de plata y me preguntó, ¿a quién le escribo? Sonreí y le dije, a mi esposo. Querido esposo, ver tu letra es como verte a ti. Leer tu carta me llena de alegría. Aunque llevamos años casados, nuestro afecto sigue tan vivo como siempre. Todavía recuerdo aquel día, nuestro primer encuentro bajo el manzano silvestre en flor, a la entrada de la taberna Yupingxian. Llevabas una túnica azul y una rama de bambú tatuada en el hombro. A primera vista mi corazón se conmovió. Deseo convertirme en esa misma rama de bambú, descansar para siempre en tu abrazo. Mientras hablaba, miré el bambú tatuado en su hombro, tragué saliva y continué. Los labios de mi esposo son finos y apretados, rojos como rosas de febrero. En su nariz, un pequeño lunar brilla como una estrella en la noche. Sus ojos de fénix relucen como el agua ondulante de un manantial. Ola tras ola fluyendo hacia mi corazón, despertando una gran inundación en mi interior. Cuanto más decía, más se ensombrecía el rostro de Sinsuren. Cuando sentí una gran oleada en mi interior, no pudo soportarlo más. Dejó el pincel de golpe con el rostro negro como la tinta. Señorita, por favor, conténgase. Lo miré con lástima, con los ojos llenos de lágrimas. Maestros Chan, ¿dije algo mal? Si es así, por favor, corríjame.
Tú eres claramente. Temblaba de furia, dejándome con lágrimas de miedo. Me sequé los ojos con un pañuelo y sollocé. Solo le estaba dictando una carta a mi esposo. No entiendo que te ha ofendido. Ay, maestros Chan, qué coincidencia. Llevas una túnica bordada con bambú, igual que mi esposo. Qué notable. Maestros Chan, ya has aceptado mi pago. Y esta carta aún no está terminada. No debes incumplir tu palabra. Después de eso, Sun Suren dejó de hacer negocios conmigo. Él dejó de comerciar conmigo, pero yo estaba decidido a seguir haciéndolo. La taberna Yupinxian era la más grande de Qingzhou. Todas las arroceras y tiendas de telas del pueblo mostraban cierto respeto por mi familia. Así que yo mismo llevé sacos de arroz y rollos de tela, tambaleándome bajo su peso, para llamar a la ventana de Sun Suren. Maestros Chan, ¿Yamei quiere comprar arroz? Dijo que no. Entonces, ¿qué tal un poco de tela? Volvió a decir que no. Sonreí. Compra arroz, compra tela, quizás cómprate una esposa, maestros Chan. ¿Comprarías una? Sun Suren cerró la ventana bien. Pero a su lado apareció otra cabeza. Eru de la familia Wan sonrió y dijo que me compraría. Sonreí aún más, levanté el palo y le di un golpe en la cabeza. ¿Quieres comprarme? No estoy en venta, tortuga negra. Ahora podría decirse que hablé con crudeza. Es por culpa de mi padre. De joven, mataba cerdos con un vigor inigualable. Más tarde, al frente de la taberna, el mundo de la plata y el comercio lo absorbió. Para cuando se dio cuenta de que debía buscar una maestra que me convirtiera en una dama de verdad, ya era demasiado tarde. Yo sabía leer, incluso escribir decentemente. Pero esos años agazapado junto a palanganas de sangre de cerdo ya me habían calado hondo. Así que incluso después de casarme, Sun Suren aún guardaba un poco de desprecio por mí en su corazón. Lo perseguí con vehemencia y sin pudor, pero mi padre nunca lo aprobó. Cuando la familia Chan fue degradada a Qingzhou, nadie supo de quién se habían ganado la ira. Todos comprendían lo que eso significaba, y mi padre era quien mejor lo entendía. Solo me tenía a mí. Si me casaba con un hombre poco confiable, la línea de dos familias se rompería. Así que una noche sin luna ni viento quedé inconsciente. Y Sun Suren también. Al despertar, la prenda interior de pato mandarín que yo misma había bordado colgaba del cinturón de Sun Suren. Ninguna palabra podía limpiar nuestros nombres. Había perdido mi pureza, y la perdí con él. Me sequé los ojos con un pañuelo. Ah, qué broma tan miserable me había jugado el destino. Después de eso, nos casamos. La familia Chan era tan pobre que ni siquiera podía permitirse un regalo de compromiso adecuado. Vi la cara redonda de mi padre enrojecerse de furia. Así que lo convencí con dulzura. Padre, piénsalo, Sun Suren escribe maravillosamente, es un erudito y se comporta con dignidad. Un hombre así no es un pez cualquiera. Es una apuesta arriesgada, sí. Pero, ¿quién sabe? Quizás dentro de 20 años, Yupinxian abra sucursales por toda la capital. Aposté por el hombre indicado, pero nunca logré convencerlo. Al recordar este matrimonio. Él no lo quería, mi familia no lo quería, solo yo sí. Uno dispuesto, el otro indiferente. Con semejante comienzo, ¿cómo podría terminar bien? Sun Suren y yo estábamos atados por las circunstancias. Una trampa que ninguno de los dos tejió, pero que nació de mi propio cariño. Como me gustó primero, asumí las consecuencias. Durante años viví con culpa hacia él. Me trataba con fría cortesía, y yo siempre le respondía con una sonrisa. Si alguna vez me sentía ofendido, simplemente dormía, se me pasaba por la mañana. Siempre pensé que le debía algo. Quizás si aguantaba un poco más, las cosas cambiarían. Quizás si esperaba un poco más, cambiaría de opinión. Una tía anciana del pueblo me lo dijo una vez. Mientras vivas de tal manera que un hombre se acostumbre a ti. Aunque una belleza celestial caiga del cielo, es él quien no puede dejarte, no tú quien no puede dejarlo. Lo creí y lo intenté. Pero la vida no siempre sigue el corazón, da vueltas y vueltas hasta que al final, fui la única que aguantó. El día que le dije a Sun Suren que quería el divorcio fue tranquilo y despejado.
Esa mañana preparé una olla de gachas de dátiles rojos. Al pasar por su estudio vi a Limak Xiao dentro. Le había preparado un plato de pasteles de flor de durazno. Él elogió su obra. Recordé cómo años atrás mimaban a Limak Xiao. Demasiado delicada incluso para pelar un cacahuete. Ahora, como esposa de otro hombre, se había vuelto amable y considerada. Escuché esas pocas palabras, fui a bañarme y de repente recordé algo pequeño y lejano. Una vez cuando Sun Suren estaba desanimado y oprimido por su superior en Tonsan, noté lo delgado que estaba. Así que me subí a un árbol a buscar huevos de pájaro para que comiera. Me caí con fuerza, con el cuerpo magullado de pies a cabeza. Pero solo esperaba que comiera bien y recuperara las fuerzas. Solía cotillear con las mujeres del pueblo, recopilando anécdotas para hacerlo sonreír. Pero cuando se comió los huevos, frunció el ceño y dijo: «Has estudiado libros, pero te pasas el día junto a la estufa, imitando a esas mujeres groseras. Deberías tener más respeto por ti mismo. Aléjate de esa compañía». Tanto Limak Xiao como yo le habíamos cocinado. Pero a eso le llaman un puñal en el corazón. No es que yo no fuera una flor de ciruelo blanca. Pero mi marido había encontrado una camelia cubierta de rocío que adoraba. Dos mujeres haciendo lo mismo. Sin embargo, la amaba a ella y no a mí. Eso es lo que llaman un puñal en el corazón. Así que esa noche, con el pelo aún mojado, fui a verlo y con calma escribí la carta de divorcio delante de él. Lo último que le dije fue: «Sun Suren, todos estos años te he alimentado demasiado bien». Sun Suren, un hombre de rango y reputación, valoraba el honor por encima de todo. Nunca abandonaría a su esposa primero. Pero desde que solicité el divorcio, por una vez coincidimos en algo. No esperaba que quienes más lloraran después fueran sus dos camareras, Hucheng y Longhan. Sollozaban amargamente diciendo: «Nunca encontraremos otra señora tan amable como ella. Si no fuera por nuestros hijos, seguramente seguiríamos a la hermana Miao Miao». Solté dos risas secas. «No te burles de mí», dije en voz baja. «En realidad, soy yo quien no puede perdonar». Las dos familias eran adineradas y cuando me casé, mi dote fue generosa. Entre ellas había dos exquisitos conjuntos de joyas. El conjunto de esmeraldas lo dejé para Hucheng. Le di el juego de piedras preciosas a Longhan. Guardé todo lo demás esa misma noche. Al amanecer, salí de la casa Chan con 3 carruajes tirados por caballos. Había llegado con toda mi familia a mis espaldas, y ahora partía solo. La puerta de la ciudad a mis espaldas se redujo a una mota negra. Obes levantó polvo dorado, el viento me picó en los ojos. Tras un par de parpadeos, incluso esa mota había desaparecido. Tras años de separación en la ciudad de Qingzhou, la taberna Yupingxian seguía siendo el mismo gran establecimiento. Solo que ahora, debajo, ya no estaba aquel joven erudito que escribía cartas a sueldo. Mi padre, moreno, regordete con la barriga redonda como una sandía, me esperaba en la puerta desde el amanecer, con una caja de caramelos de cacahuete que me encantaban desde niño. Los hombres rectos en el mundo marcial suelen ser carniceros, dijo, y la mayoría de los hombres desalmados son eruditos. Ya te dije que Sin Suren no sirve. Ahora has vuelto, y eso es lo correcto. Me llevó al segundo piso, abrió la pequeña ventana, con los ojos brillantes de orgullo. Mira, dijo. Esta es la tierra que tu padre construyó con sus propias manos. Miré hacia afuera. Las calles estaban llenas de gente, niños corriendo y riendo. Vendedores anunciando sus productos. El aroma a polvo de osmanto emanaba de una tienda de cosméticos cercana. Me hacía cosquillas en la nariz. Mi padre se giró hacia mí, con el rostro radiante de esperanza. Bueno. ¿Qué te parece? Es muy animado, dije. ¿Qué más? Se siente lleno de vida. Me dio una palmada en la nuca. Tonta, toda la calle nos pertenece. Tu padre te alimentará toda la vida. Recordé cómo hace años al casarme lo consolé diciéndole: cuando me case con Sin Suren, Yupingxian se extenderá por toda la capital. Más tarde, cuando Sin Suren llegó al poder, mucha gente buscó su favor. Por las apariencias, tuve que detener la expansión de la taberna. ¿Quién lo hubiera pensado?
Mientras estaba fuera, mi padre ganó discretamente lo suficiente para comprar una calle entera. Conmovido como estaba, una punzada de tristeza aún se apoderó de mi corazón. Después de todo, Yupingxian nunca llegó a la capital. 8 años de juventud perdidos. 2 juegos de joyas perdidos. Me sequé los ojos con un pañuelo. ¡Ah, qué historia! De vuelta como la hija mayor de la familia tú. Mi vida era sencilla. Comía, jugaba, dormía. Papá regañaba a Sinsuren por dejarme demasiado delgada de hambre. Hacía años que nadie me consentía. Así que esta vez obedecí. Comí hasta saciarme, jugué sin preocupaciones y dormí profundamente. Después de 2 meses, había ganado peso y salud. Me aflojé la faja y me abanicé y fui a buscar a mi padre. Yupingxian seguía con mucho movimiento. Pero hoy parecía más animado que de costumbre. A lo lejos una multitud se había reunido junto a la puerta. Entre ellos, 2 hombres vestidos de negro. Ade y heredero de A, guardaespaldas de Yupingxian. Rara vez aparecían a menos que hubiera problemas. Toula me despojó primero y rápidamente se movió para bloquear lo que se encontraba detrás de él. Está asqueroso, señorita, no mire. Pero en el suelo yacían un borracho y 2 gansos medio muertos. Un solo hombre no podría ocultar todo eso. Resultó que el borracho había venido a casarse. Y su futura esposa era yo. Me levanté un poco la falda y pasé por encima de él. ¡Ay, qué piernas tan rígidas, qué lástima, qué lástima! Dentro, tazas de terrotas cubrían el suelo. Papá estaba furioso, paseándose como un tigre furioso. Desde mi divorcio los casamenteros casi habían pisoteado el umbral de la bifamiliaridad. Y ahora alguien se atrevía a proponer matrimonio frente a la taberna. Casarse con una mujer ya divorciada no era precisamente honorable. Sin embargo, allí estaba yo, buscado por muchos. La razón era simple, la familia, compuesta por 2 personas, era rica y solo tenía una hija. Esta hija llevaba 8 años casada sin tener hijos. Si se volvía a casar, temían que nunca dejaría herederos. Pero Yupingxian aún necesitaba un sucesor. Y si un nuevo esposo tomaba algunas concubinas y tenía hijos, la taberna y toda la calle acababan en sus manos. La avaricia se les notaba en el rostro. Las mejillas redondas de mi padre se pusieron verdes de ira. Criaturas viles y desvergonzadas. Tronó. Hasta los demonios se atreven a codiciar a mi hija. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Padre, no dejes que esos sinvergüenzas te arruinen la salud. Hay vecinos, los volveremos a ver tarde o temprano. No hace falta armar un escándalo. Es fácil de manejar. Oh. Preguntó desconfiado. De hecho, sonreí. Tu hija ya tiene a alguien en su corazón. Ya que tengo un amado, debo esperar a que venga y se case conmigo. ¿Cómo podría volver a casarme con otra persona? En cuanto a esos viejos conocidos, añadí con ligereza. Simplemente despídelos educadamente, padre. Eso servirá. Cuando mi padre me escuchó, se le iluminaron los ojos. Tras pensarlo un momento, se echó a reír. Hija mía, dijo, eres una zorrita astuta. En menos de medio mes, todo Qingzhou estaba alborotado. La hija mayor de la familia, recién divorciada, se había enamorado de un hombre misterioso y había jurado que si no podía casarse con él, jamás se casaría con nadie más. Se rumoreaba que de regreso a Qingzhou, la joven se había topado con una posada de bandidos, pero fue rescatada por un héroe que pasaba por allí. Este héroe medía 2,5 metros, guapo y valiente, con habilidades marciales inigualables. A primera vista, se enamoró perdidamente y juró no casarse con nadie más. Aunque tuviera que casarse con otro, al menos debía ver a su salvador una última vez antes de rendirse al destino. En cuanto a quién era este misterioso héroe, su nombre, su familia, todo era incierto. Solo recordaba que empuñaba una espada con una borla verde oscuro, que debajo de su ojo izquierdo tenía un pequeño lunar rojo y otra pequeña marca en la palma de su mano derecha. Había muchos espadachines en el mundo marcial, pero uno con un lunar rojo debajo del ojo y otro en la palma de la mano, era difícil de encontrar. Imitarlo sería casi imposible. Dado que este héroe había pasado por Qingzhou una vez, seguramente volvería a pasar por allí a su regreso.
Así que la joven decidió esperar su fatídico reencuentro. Una vez que se difundió la historia, la avalancha de pretendientes finalmente se calmó. La paz regresó a la casa tú. Pude volver a comer mi codillo de cerdo en paz. 3 o 5 días después, mientras organizaba la actuación de una compañía de ópera, Ahua, nuestro portero, llegó corriendo, jadeando tanto que apenas podía hablar. Entre jadeos, gritó: «¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos!». Le di una taza de té y le pregunté con calma: ¿encontrar qué? Ahua bebió el té caliente de un trago, exhaló y sonrió radiante. «Señorita, su salvadora, lo encontramos. Lo han traído directamente a nuestras puertas». ¡Pum! El codillo de cerdo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. A las afueras de Qingzhou fluía el río Chan, veloz y feroz. Ese mismo día, un viejo pescador llamado Chu echó su red y sacó a un hombre de la corriente. Alto de 2,5 metros, apuesto y erguido, empuñaba una espada con fuerza incluso inconsciente. Y bajo su ojo, así como en la palma de su mano, el del topo. ¿No era este el mismísimo héroe de la hija mayor de la familia tú? Aunque faltaba la borla verde oscuro de la empuñadura de la espada. Bueno, la corriente era fuerte, era fácil perder tales cosas. Y así, el hombre fue llevado a nuestra casa. Mi padre, temiendo que los rumores anteriores no se hubieran extendido lo suficiente, incluso sobornó a algunos comerciantes locales para que contaran la historia en los mercados y casas de té. Ahora, la noticia había llegado a todos los rincones. Tías, tíos, vecinos, nobles, todos acudieron a nuestra casa para presenciar la fatídica reunión. Se sirvieron 3 teteras de té y se le dieron 3 tazones de sopa de ginseng al hombre inconsciente. Y nadie se iba. Nuestra pequeña finca tú ocupaba la mitad de Qingzhou ese día. Mi padre parecía aturdido, con los ojos pálidos como la ceniza. Nos miramos a los ojos. Su boca estaba tan abierta que cabía un huevo, la mía también estaba abierta, negándose a cerrarse. Parpadeó, queriendo decir: ¿qué hacemos? Parpadeé también, queriendo decir: estamos condenados. Lo que mi padre no sabía era esto. Sabía exactamente quién era el hombre que yacía en esa cama. Su apellido era Heu, su nombre de pila era Wei y su nombre de cortesía era Changfeng. Tenía 25 años y era de Jianglang. Fuera de la corte está el mundo marcial. Y dentro del mundo marcial, nadie supera a la villa de las 10.000 espadas. Este hombre no era otro que su joven maestro. Se decía que a los 17 años obtuvo el 3er puesto en el examen imperial. Sin embargo, en lugar de servir, conmocionó a la corte al presentar su carta de renuncia al mismísimo emperador, en pleno salón del trono dorado. El emperador estaba furioso, pero la influencia de la villa de las 10.000 espadas era tan grande que ni siquiera la furia imperial pudo conmoverlos. Así que Heu Wei abandonó la capital, con las mangas al viento, sin ataduras ni ataduras. ¿Y cómo, te preguntarás, sabía tanto de él? Esa también es una larga historia. Cuando vivía en la capital como esposa de Sun Suren, una vez me hice amiga de la princesa mayor. La princesa era famosa por su búsqueda de la belleza, coleccionando hombres apuestos de todo el imperio. Si no podía poseer al que deseaba, buscaba a uno que se le pareciera 7 u 8 veces para que ocupara su lugar. Entre sus favoritos, ninguno era más adorado que un hombre llamado Li Changfeng. Como el favorito de la princesa, no era apropiado que me quedara mirando demasiado tiempo. Pero recuerdo las cortinas rojas ondeando. Un joven con el pelo negro recogido en lo alto. Una cinta de seda verde oscuro con intrincados patrones ondeaba en su cabello. La princesa la atrapó en el aire, se la enrolló en la muñeca y levantó una copa de vino dulce que Li Changfeng le ofreció. Su mirada se suavizó. Sin embargo, después de que él se fuera, ella suspiró. Tiene la forma, pero no el espíritu. Es solo apariencia, no esencia. Ojalá el joven maestro Heu estuviera aquí. Ese momento, medio oculto tras cortinas y aromas, quedó grabado en mi memoria. Y la cinta, aquella seda verde oscuro con bordados complejos, era exactamente la misma que ahora rodeaba la cabeza del hombre que yacía frente a mí. Claramente Li Changfeng solo había sido un sustituto de este hombre. ¿Quién hubiera pensado que el destino sería una coincidencia? Que este mismo hombre, Heu Bai, yaciera inconsciente en mi casa.
Con los mismos lunares debajo del ojo y en la palma de la mano. Ahora sabía quién era él, pero él no tenía ni idea de quién era yo. Sentí una punzada de inquietud. El joven maestro de la Villa de las 10.000 espadas, ¿qué clase de temperamento tenía? Si despertara y se encontrara declarado mi amor predestinado, ¿desenvainaría su espada y me mataría en el acto? Claro que sí. Con la mitad de los vecinos de Qingzhou apiñados en nuestro salón. Y las décadas de reputación empresarial de mi padre estaban en juego. No me quedó otra opción. Me arrojé a los brazos de Heu Bai y lamenté con toda la tragedia que pude contener. Benefactor, si mueres, ¿cómo podré seguir viviendo? Si no despiertas, yo, miau miau, te seguiré al más allá. En el camino a los manantiales amarillos, me comprometeré de nuevo, que seamos marido y mujer en la otra vida. Ante la mirada de la mitad de Qingzhou, el hombre pálido e inconsciente tosió 2 veces y abrió lentamente los ojos. Heu Changfeng seguramente no esperaba que al despertar, se encontrara rodeado de una multitud observándolo como si fuera un espectáculo festivo. Su mirada recorrió la sala y finalmente se posó en mi cabeza, que descansaba sobre su pecho. ¿Quién eres?, preguntó. Me sequé una lágrima que se me escapó justo a tiempo y respondí en voz baja. Benefactor, ¿te has olvidado de Miao Miao? No me acuerdo, dijo secamente. Jadeé, ahogándome en un sollozo. Se acabó. Mi benefactor ha perdido la memoria. Sollozando, le puse una mano en el pecho justo lo suficiente para que lo sintiera. Nos conocimos en el ferry Fenglin, afuera de la posada Viento Negro, ¿recuerdas? Heu Changfeng guardó silencio, claramente intentando recordar algo que nunca había sucedido. Su expresión se ensombrecía a cada segundo. Suéltame, dijo con un tono amenazador. Al ver la tormenta que se avecinaba en sus ojos, y con media ciudad aún allí de pie, sopesé rápidamente mis opciones, cerré los ojos y me incliné para taparle la boca. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Mi padre reaccionó al instante gritando, «¡Decencia! ¡Decencia, todos! Por favor, denle a mi hija y a su benefactor un poco de privacidad. Abran paso». Me atreví a abrir un ojo, y en el rostro de Heu Changfeng vi claramente 5 grandes palabras escritas con tinta invisible. Te mataré más tarde. Pecadora como era, cerré los ojos de nuevo y lo besé más profundamente. Cuando los abrí de nuevo, el rostro de Heu Changfeng se había quedado en blanco. La sangre le subió a la cabeza y con eso se desmayó. La herida de Heu Changfeng era grave, una espada le había atravesado la espalda, rozando el corazón por poco. Por suerte, ambas familias tenían riquezas de sobra. Podíamos comprar cualquier medicina, siempre que estuviera dispuesto a tragársela. Su herida estaba empapada en agua de río, había perdido demasiada sangre. Esa noche ardía de fiebre y estuve despierto cuidándolo hasta el amanecer. Cuando volvió a moverse, la luz de la mañana ya se había derramado por la habitación. Movió ligeramente la mano, buscando instintivamente bajo la almohada. Dije rápidamente, tu espada está guardada a salvo. La vaina se perdió en el río, pero envié gente a buscarla. Si no la encuentran, dibújenme un diseño y les haré uno. En realidad, no la guardé, la escondí. Temí que me agarrara y me hiciera pedazos. Aunque todavía estaba pálido y débil, su aura era abrumadora. Se sentó a media altura de la cama, observándome en silencio. ¿Quién eres realmente?, preguntó. Soy tu Miao Miao, dije. Si quieres saberlo, considérame tu salvador. Aunque el viejo Chu, quien te rescató, probablemente también se merece ese título, recuerda agradecerle después. Para entonces los curiosos ya se habían marchado y la sala estaba por fin en silencio. Frotándome las mejillas entumecidas por una noche sin dormir, me acerqué a la mesa, abrí una caja de comida y saqué un tazón de humeante sopa de pollo dorada, que me bebí enseguida. Yo era la joya de mi padre. Después de pasar la noche en vela, claro que tenía que reponer fuerzas. El aroma inundaba toda la habitación. Entre sorbo y sorbo, le expliqué la situación tranquilamente. Que había arruinado su reputación inventando un escándalo. Pero al menos, a cambio, le había salvado la vida. Eso nos deja en paz, concluí. Heu Changfeng no dijo nada durante un buen rato, solo me observaba con ojos indescifrables.
Ah, pensé, debe estar mirándome fijamente porque la sopa huele demasiado bien. Sintiéndome culpable, abracé mi tazón, me lamí el aceite de los labios y señalé hacia un lado. No es que no vaya a compartir, pero el médico dijo que debes comer ligero. Ya te preparé algo. En el alféizar de la ventana había un pequeño tazón de gachas blancas, una lástima al lado de mi fragante sopa de brotes de bambú y setas matsutake. Heu Changfeng volvió a guardar silencio. Sonreí con torpeza. Si no te gusta el sabor, quizás pueda cantarte una canción para que comas mejor. Me dedicó una leve sonrisa que no era una sonrisa. ¿Cómo sabe la señorita que mi apellido es Heu? Ah. Me quedé paralizada. Bueno, una vez conocí a tu amante sustituto en la mansión de la princesa, e incluso me comí las uvas que me pelaba. Ja, ja. Solo una suposición. ¿Importa? Se rió suavemente. Ja, ja. No, solo preguntaba, no importa. Sus heridas eran graves, así que se quedó en casa para recuperarse. Y como ya había corrido el rumor de que solo me casaría con él, lo visitaba todos los días para que pareciera más creíble. Solo 3 personas conocían la verdad de ese rumor, mi padre, Heu Changfeng y yo. Lo cual creó cierto problema. Siendo una jovencita en la flor de la vida, no podía pasar mucho tiempo a solas con un hombre. Afuera de su habitación había filas de criadas y sirvientes ancianos. Los médicos acudían regularmente a tomarle el pulso. Los pajes traían comida y las criadas venían a barrer. En un momento Heu Changfeng regulaba su respiración en silencio, y al siguiente le metí una cucharada de gachas de avena en la boca. Lo miré con ternura. Me desperté temprano para prepararlas, benefactor. Por favor, pruébalo. Hace un momento descansaba con los ojos entrecerrados, un momento después me lancé a sus brazos. Benefactor, abre los ojos y mira a Miao Miao, solo una vez. Heu Changfeng bajó la mirada, la herida en su pecho se había abierto de nuevo. Apretando los dientes dijo, si de verdad me odias tanto, jovencita, concédeme una muerte rápida. Me sequé los ojos con un pañuelo, sorbiendo lastimosamente. Benefactor, oírte decir esas cosas le rompe el corazón a Miao Miao. Solo deseo que te recuperes pronto. En primer lugar, la Villa de las 10.000 espadas era un poder que Yipinxian jamás podría permitirse ofender. En segundo lugar, con la habilidad marcial de Heu Wei, quienquiera que hubiera logrado herirlo era alguien aún más peligroso, alguien a quien yo no podía contrariar en absoluto. El problema era que el escándalo ya se había extendido demasiado, toda la ciudad de Qingzhou sabía que la familia albergaba a Heu Changfeng. Si sus enemigos venían buscando venganza, bastarían unas cuantas pesquisas para encontrarlo. Y la gente del Jianghu no mataba a medias. Cuando llegaban, aniquilaban familias enteras. Solo esperaba que se fuera pronto. Si no, no habría estado tan atento a sus heridas. Cuando estaba inconsciente me senté a su lado, tarareando canciones y recogiendo verduras. Cuando despertó y se bebió sus gachas insípidas, me senté a su lado mordisqueando un codillo de cerdo. Pero Heu Changfeng tenía sus opiniones. Frunció el ceño y su fría mirada se cruzó con la mía. Señorita, ¿tiene buenos modales? Me eché a reír, abriendo mi caja de comida y encontré otro tazón. Hoy no, nada de papilla simple. El médico dijo que puede comer algo diferente ahora. ¿Qué es?, preguntó. Levanté la tapa. Una dulce fragancia floreció al instante como nubes que llenaban el aire. Un tazón de gachas de dátiles rojos. Dátiles rojos deshuesados y secos, molidos hasta convertirlos en polvo, mezclados con osmanto y cáscara de naranja, cocidos a fuego lento. Cuando mi madre vivía, era su plato favorito. Más tarde, cuando mi padre abrió su taberna, cada mesa recibió un tazón de cortesía de estas fragantes gachas. Un amable recordatorio para beber menos, pues alguien esperaba en casa. Otras tabernas diluían el vino, reutilizaban tinajas viejas o cobraban caro el licor fino. Cualquier cosa para ganar unas monedas más. Pero Yupinxian hacía lo contrario, ofrecía a los invitados un modesto plato de gachas y, a cambio, se ganaba la confianza de toda la vida. Mis padres se ganaron la vida con esas gachas. Y mi madre construyó con ello la devoción de toda su vida por su padre. Más tarde, cuando esas gachas llegaron a mis manos,
Sinsuren me había llamado poco ambiciosa. Pero aún así me encantaba hacerlas. Era el sabor de mi hogar y el aroma del calor de mi madre. Después de varios días de comidas insípidas, Heu Changfeng por fin volvió a sentir la dulzura. Su ánimo mejoró y empezó a hablarme más. Me preguntó qué canción tarareabas. El comandante de los Manto cuelga su sello, respondí. Asintió. Con razón sonaba tan militante. ¿No puedes simplemente dejar de cantar?, preguntó. Si no canto, dije, recoger verduras se vuelve aburrido. Heu Changfeng dijo con suavidad, hay un punto de presión en el cuerpo, un toque suave y te quedas mudo. ¿Quieres que te lo muestre? Me duele la garganta, dije rápidamente. Hoy no cantaré. Quizás preparte de diente de león más tarde. Me senté y corté con fuerza una vaina de frijol. Perro Heu, esa es la cabeza de tu perro. Recuperarse de una lesión fue terriblemente aburrido, al menos para mí. Día tras día, comiendo y durmiendo en la cama. Incluso la soja necesita ser volteada cuando se seca al sol. No puedes seguir así, le dije. Necesitas algo que hacer. ¿Por qué no me ayudas con las judías verdes? Heu Changfeng me miró con una expresión que decía claramente, ¿te oyes?, dije con naturalidad. Si desgranas judías, cenaremos judías. Si coges cebollino, esta noche tendremos cebollino salteado con huevos. Se llevó la mano a la empuñadura de su espada. Señorita, creo que ya ha vivido demasiado. Voy a poner mi silla aquí, fuera de mi alcance, dije y me alejé. Esa noche otra vez gachas de avena. A la mañana siguiente gachas de avena. La noche siguiente gachas simples. A la tercera mañana, Heu Changfeng me ofreció la mano en silencio. Los frijoles, dijo. Y desde ese día, tuve un compañero para recoger verduras. Todos los días nos sentábamos uno al lado del otro, charlando distendidamente. Dije que ese comerciante Wang del Norte acababa de casarse con su 13ª concubina. Hombres, cuanto más ricos se vuelven, peores son sus hábitos. Heu Changfeng respondió, el líder sexual de la Palma de Hierro, el maestro Zen, fue envenenado ayer por su amante. Parece que lo más cruel del mundo es el corazón de una mujer. Dije que ese tipo que grita justicia a las puertas de Yaman, su cerda dio a luz esta mañana. Respondió con serenidad, si quieres aprender esgrima, puedes empezar colgando medio trozo de cerdo fresco y practicando tus cortes con él. Parpadeé y de repente me sentí iluminado. El tono de Heu Changfeng se enfrió. Señorita, ¿tiene miedo? Es demasiado tarde para eso, dije. En aquel entonces solo sabía recoger sangre de cerdo en un recipiente. Si lo hubiera sabido, habría masacrado a todo hombre que le rompiera el corazón a una mujer. Heu Changfeng guardó silencio un buen rato antes de decir finalmente, eres una auténtica heroína entre las mujeres. Junté las manos y sonreí. Me halagas, me halagas. Cuando por fin se cosechó la soja en los campos, aproveché el buen tiempo, alquilé 2 carruajes y nos llevamos al campo. No es que Heu Changfeng necesitara el viaje, sino yo. Después de cuidarlo durante tantos días, prácticamente había memorizado cada ladrillo de nuestra casa. El campo estaba bañado por una luz dorada, las flores silvestres cubrían el césped de amarillo. La brisa era suave, el aire limpio, y por caprichos del destino, nos encontramos con la anciana señora Wang. Le pregunté a dónde iba. Sentada en su carreta de bueyes, me dijo que iba a la capital a visitar a su hija, que se había casado lejos. La carreta crujió tanto que pareció que iba a derribarla, así que no pude evitar preguntarle más. ¿Volverás a Qingzhou después?, pregunté. Claro, respondió. ¿Cómo podría imponerme a la familia de mi yerno? Pero a mi edad, cada encuentro bien podría ser el último. Le pregunté si alguna vez habías pensado en buscar trabajo en la capital. Podría aliviar la soledad. Ella se rió. Ya eres demasiado mayor para trabajar, querida. Ni siquiera puedo lavar la ropa tan bien como otros. Lo pensé un momento y luego dije, Miao Miao te enseñará a hacer gachas de dátiles rojos. Usa el dinero del viaje para montar un pequeño puesto junto a la puerta de la ciudad, ese será tu capital. Ella negó con la cabeza con firmeza. No, no.
Las gachas de dátiles rojos de Yupinxian son famosas en todo Qingzhou. No puedo robar la receta de tu familia. Me reí. Son solo gachas. No tienen nada de sagrado. Entonces le expliqué cuidadosamente el método secreto, paso a paso. Cuando se fue, Heu Changfeng ladeó la cabeza y me miró de reojo. ¿No temes que tu padre te pegue por eso? Mordí una brizna de hierba y me recosté entre las flores, sonriendo perezosamente. Mi padre ama demasiado a su preciosa hija como para levantar la mano. No se atrevería. Ni siquiera si le revelas la preciada receta de tu familia. Solo son gachas. Además tenemos ganso asado, pollo con hojas de loto, cochinillo y arroz con piña, todos platos famosos. Yupinxian no se deshace en un solo tazón de gachas. La hierba tenía un ligero sabor dulce. La mastiqué ligeramente y contemplé las nubes que se cernían sobre mí. A esa anciana Wang la había rechazado su marido por no tener hijos. Había criado a una niña huérfana, enseñándole a bordar hasta que pudo casarse con una buena familia en la capital. Ahora era mayor con la vista cansada y las manos temblorosas. Si no le hubiera enseñado a hacer y vender gachas, ¿cómo viviría en los años venideros? No todos tienen la suerte que yo, divorciada, pero capaz de volver a casa con un padre que me protege. Simplemente tuve suerte. Hablar de esas cosas siempre hacía que el aire se sintiera pesado, incluso las nubes parecían pálidas y pesadas. Suspiré y me levanté del césped. Vámonos a casa. Por una vez Heu Changfeng no frunció el ceño ante la idea. Incluso extendió la mano para arrancar la brizna de hierba enredada en mi cabello. El cielo estaba brillante, el día despejado. Había revisado el tiempo cuidadosamente antes de partir. Por desgracia olvidé consultar el almanaque. De repente un grupo de hombres de negro apareció, rodeándonos. Cada uno llevaba una espada larga que brillaba con una luz fría. A mi lado Heu Changfeng permanecía con las manos vacías, su herida aún sanaba y sus mangas ondeaban sueltas. Miré a mi alrededor, me mordí el labio y me quité la horquilla dorada del pelo, prendiéndosela en la mano. Heu Changfeng, no te atrevas a morir. Respondió con calma, comprensivo. Justo antes de que estallara la pelea, me aferré a su brazo, reticente. Hay algo que debo decir primero. Su tono se suavizó un poco. ¿Qué es? Esta horquilla dorada es suave. No lo dobles. Todavía tengo que lavarlo y usarlo más tarde. Su rostro se oscureció al instante. Me apartó. Me agaché detrás de una roca, esperando obedientemente mientras él luchaba. Cada vez que un hombre vestido de negro salía volando, le estrellaba una piedra en la pierna. El líder pronto notó que algo andaba mal. Se abalanzó sobre mí, presionándome la garganta con una espada fría y gritándole a Heu Changfeng que se detuviera. Heu Changfeng se quedó paralizado a 3 pasos de distancia, con los ojos entrecerrados, pensativo. Dicen que uno debe tomar las riendas de su propio destino, y que éste debe forjarse con sus propias manos. Así que le dije en voz baja al líder, hay algo que probablemente no sepa, señor. ¿Qué es eso? Se burló. Mi familia, dije, era carnicera. ¿Qué tiene eso que ver con? Empezó. Pero antes de que pudiera terminar, tiré la hoja hacia un lado con todas mis fuerzas. El filo le cortó el brazo. No esperaba tanta fuerza en una mujer. Me lancé hacia Heu Changfeng mientras me miraba atónito y en silencio. Escupiendo al suelo, gruñí. Maldita seas. Yo ya descuartizaba cerdos a los 7 años, ¿qué eres comparado con eso? Ni siquiera has visto tanta sangre derramada de un solo cerdo. Heu Changfeng se quedó sin palabras. Luego, enderezándose, juntó las manos en señal de saludo. Te he ofendido muchas veces. Gracias, heroína, por perdonarme la vida. Le devolví el saludo con una cortés reverencia. Maestro Heu, ¿qué quiere decir? Solo soy una humilde doncella de las cámaras interiores. ¿Cómo iba yo a saber nada de pelear y matar? Cuando la herida de Heu Changfeng por fin empezó a sanar, decidí sacarlo a tomar aire fresco. Estaba empujando una silla de ruedas a su habitación en el peor momento. Estaba cambiándose las vendas.
Su túnica blanca interior estaba desabrochada a medias, dejando al descubierto un pecho firme y ancho. Apoyé la barbilla en una mano y suspiré en voz baja. «¿Tan grande?» Heu Changfeng me lanzó una mirada fría y penetrante. Solté una risa incómoda y señalé la silla de ruedas. «Tome asiento, por favor, benefactor». Quizás fue porque hacía mucho que no veía a un hombre. Ya había estado casada, así que por supuesto sabía lo que se sentía. Dicen que una vez que has probado la dulzura del tuétano, nunca la olvidas. Y habían pasado 4 o 5 años desde la última vez que lo probé. Con razón sentí una repentina picazón en lo más profundo de mí. Justo cuando pensaba eso, la silla de ruedas se sacudió y se atascó en una piedra. Me agaché para liberarlo, pero la posición no era la ideal. El rostro de Heu Changfeng se acercaba demasiado. Me aclaré la garganta. Maestro Heu, su herida está sanando rápido. Pronto se irá, ¿verdad? Si se va, ¿qué haré entonces? El mundo exterior estaba lleno de lobos, acechando los asuntos de mi familia. Yu Pingxian le había salvado la vida, después de todo, seguro que nos debía algo. Así que empecé. ¿Y qué? Preguntó con calma. He oído que los hombres del mundo marcial son de espíritu libre. Y tú, benefactor, con tu porte de dragón y fénix, sin duda eres el más libre de todos. Arqueó una ceja. ¿Y por eso? Bueno. Sonreí nerviosamente. Quizás podrías prestarte a mí por un corto tiempo, lo suficiente para que pueda tener un hijo. Así, Yu Pingxian tendría un heredero y nuestra línea continuaría. Puedes estar tranquilo, la familia tú es adinerada. Criaré al niño solo y no volveré a molestarte. Heu Changfeng no respondió de inmediato. Luego, con un tono casi pensativo, dijo: la planificación de la señorita tú es bastante minuciosa. No se había negado, así que mi esperanza se encendió. Solo que... Continué. Se inclinó un poco más cerca, con expresión afable, pero con una mirada peligrosa. Oh. ¿Solo qué? Solo. Me mordí el labio. El médico dijo una vez que tengo una constitución fría. Me cuesta concebir. Claro, con tu vigor, benefactor, seguro que con 3 o 5 intentos bastaría. De 3 a 5 intentos. Repitió. Entonces, con una calma exasperante, dijo: señorita tú, sigo siendo un hombre herido que se recupera de una herida grave. ¿Y usted, de verdad, sería así de cruel? Mataré un gallo para prepararle una sopa tónica, le ofrecí al instante. Excelente, dijo secamente. Ve a matarlo. Dicho esto, Heu Changfeng se levantó con suavidad de la silla de ruedas, dio una palmada en el reposabrazos y se alejó. ¿Puedes caminar? Le grité. Entonces, ¿por qué te empujé todo este tiempo? Me costó mucho empujar la pesada silla tras él. Giró ligeramente la cabeza, la cinta verde de su pelo ondeaba al viento. Señalándose primero el pecho y luego a mí, dijo: come sesos de pollo. Son buenos para la salud. Solo entonces me di cuenta de que su lesión no era en la pierna. Unos pasos después, la silla de ruedas se astilló de repente, convirtiéndose en polvo fino. Me tambaleé hacia adelante y caí al suelo con fuerza, abriendo la boca para gritar. Pero no salió ningún sonido. Había sellado mi punto de acupuntura de la voz sin que me diera cuenta. Heu Changfeng se agachó con la expresión tranquila de siempre, y sacó un pequeño cuchillo de algún lugar, presionando su filo frío suavemente contra mi mejilla. Esta lengua tuya, murmuró, quedaría genial con ese gallo. Las lágrimas brotaron al instante, esta vez de verdad. Temblé tanto que mis lágrimas cayeron a borbotones. Sorprendido, dudó un momento y luego me rozó la garganta con los dedos. Recuperé la voz de golpe y rompí a sollozar tan fuerte que apenas podía respirar. Heu, ¿por qué? Eres un hombre muy mezquino. Su rostro se ensombreció al instante. Sin decir palabra, volvió a golpear el punto mudo. Heu Changfeng me encontró problemático. Debajo de la taberna, había un pequeño puesto de verduras regentado por el hijo de una madama. Pero ésta se había torcido el tobillo, dejando a su hijo a cargo del puesto. Su hijo era de piel clara, amable, estudioso, de esos que me recordaban a Xin Xuan.
¿Por qué el destino me seguía poniendo eruditos en el camino? Pero siendo una mujer bondadosa, bueno, sobre todo bondadosa, no soportaba ver a un erudito trabajando duro bajo el sol. Así que si uno tiene que caer en un pozo, que así sea, que caiga con gracia. Toda la ciudad ya sabía que sentía algo por Heu Changfeng. Así que tuve que salir con el velo ocultando mi rostro, y escabullirme para intercambiar unas palabras con el hijo del joven amo. Por la mañana fui a comprar verduras. Por la tarde recogí verduras. Por la noche salteé verduras. Al anochecer, me ardían las mejillas de cansancio. Y quizás, solo quizás, un poco de culpa. Durante la cena, Heu Changfeng estaba sentado, pinchando los platos con los palillos. Su rostro estaba claramente disgustado. ¿Por qué comemos judías verdes otra vez?, preguntó con frialdad. Quise preguntarle lo mismo al hijo del joven amo. ¿Por qué solo vendía judías verdes? ¿Su familia no cultivaba nada más? Pero las palabras se me pusieron tímidas y solo dije: estas judías están muy frescas, señor, me gustaría 2 rabos más, por favor. Creí haberlo ocultado bien. No esperaba que Heu Changfeng se diera cuenta, pero lo hizo. Heu Changfeng aplastó mi preciosa taza de té esmaltada con una mano. ¿Entonces ahora le compras verduras? Bien. Pero sigues obligándome a recogerlas todos los días. Me sequé los ojos con un pañuelo de seda, qué lástima. 2 colas del puesto izquierdo, 2 colas del derecho, de verdad que no puedo con todo solo. Se atragantó tanto que escupió sangre. Pensé que sería el fin. Pero Heu Changfeng, considerado un hombre del mundo marcial, resultó no ser tan honesto como parecía. Fue y le contó chismes a mi padre. Mi padre me persiguió por el patio blandiendo una vara, mientras Heu permanecía a un lado observando, con el aspecto de un pequeño villano traicionero. Te lo dije hace mucho tiempo. Padre gritó. La lealtad se encuentra entre los carniceros, la crueldad entre los eruditos. ¿Has olvidado las enseñanzas de las 2 familias? Heu Changfeng asintió solemnemente. Exactamente. Mi padre me apuntó con su bastón. Nuestra Yupinxian vende verduras. Incluso tenemos nuestra propia granja. Y aún así, chica lista, vas a comprarles a los forasteros. Comiendo la manzana mientras cuidaba el peral. Heu añadió con rectitud: miau, miau, no es por regañarte, pero ¿cómo pudiste herir los sentimientos de tu padre así? Corrí en círculos, maldiciendo en silencio. Heu Changfeng, maldito perro. El bastón de papá crujió en el aire, trepé al árbol más cercano. Él pisoteó abajo azotando las hojas con el látigo, mientras yo me aferraba a una rama y juraba morir antes que bajar. Heu, siempre oportunista, le dio a papá una taza de té y sonrió obsequiosamente. Por favor, señor, tome un poco de té, tranquilícese. Padre lo bebió de un trago, lo dejó y se volvió hacia él. ¿Y usted? Su herida ya sanó, ¿por qué no se ha ido todavía?, preguntó Heu con suavidad. Aún no ha sanado del todo. Padre resopló. De joven, vagué por Jianghu y nunca conocí a un artista marcial tan frágil. La herida ya tiene costra, ¿estás bien? ¿O planeas vivir aquí para siempre y dejar que 2 familias te alimenten hasta el fin de tus días? Desde lo alto del árbol, aplaudí y reí. Heu Changfeng. ¿Has oído hablar del karma instantáneo? Me ignoró por completo. En cambio se tumbó en el suelo, envolviéndose en su túnica. La barba de su padre se erizó. ¿Y qué se supone que significa eso? Que ahora se hace el muerto. Heu se llevó una mano al pecho y suspiró débilmente. A decir verdad, señor, las heridas externas han sanado, pero las internas aún se inflaman de vez en cuando. Su padre murmuró con tristeza: es una lástima para Miao Miao tener que cuidar a un hombre tan enfermo día tras día. Le iría mejor comprándole verduras a ese chico que quedarse viuda. Eso hizo que Heu Changfeng se enderezara como una carpa que sale del agua, casi llevándole el susto a su padre. Su padre retrocedió con cautela. Jóvenes, ¿qué traman? Les advierto que el viejo tú ya ha superado tormentas. No les tengo miedo. Heu dijo con firmeza: estoy curado. Entraron al estudio y conversaron un buen rato a puerta cerrada. Al salir, Heu Changfeng se había convertido en Asan,
el guardia de tercer rango del equipo de seguridad de Yupinxian, con un salario de 1 qian al mes. Pregunté una y otra vez, seguro de haber oído mal. 1 liang, cierto. Ni 1 qian. Desafortunadamente, dijo Heu con amargura, escuchaste bien. Solo 1 qian. Suspiró dramáticamente, murmurando. La vida es demasiado larga para tanta indignidad, y el sufrimiento del pueblo nunca termina. Me crucé de brazos. Entonces mejor trabaja con cuidado. No pierdas ese gran sueldo tuyo. Y otra cosa, deja de llamarme Miao Miao. Delante de los demás, dirígete a mí como la señorita tú. Las reglas son las reglas, y no quiero malentendidos. 1 qian, añadí, incluye comida y alojamiento. No pasarás hambre. Si no pasas hambre, puedes trabajar hasta morir. Parecía afligido como si le hubiera apuñalado en el corazón. ¿Dónde está la oficina del magistrado?, murmuró. Debería ir a denunciar las quejas. Está claro que me han estafado en una taberna de mala muerte. Me reí tanto que casi me doblo. Me dejaron fuera de la puerta, 2 calles más allá. Camina despacio, sin prisas. Justo entonces los petardos retumbaron afuera, los soldados despejando el camino. El propio prefecto condujo a sus oficiales 10 millas más allá de la ciudad para recibir al inspector imperial que llegaba de la capital. Este inspector representaba al emperador, encargado de revisar la conducta de los funcionarios y combatir la corrupción durante su viaje hacia el sur. Cualquier funcionario al que se le descubriera falta de virtud sería destituido e investigado de inmediato. Pero, ¿cómo se mide la virtud? Al final, todo dependía de la palabra del inspector. Por derecho, el banquete de bienvenida debería haberse celebrado en la taberna más grande de Qingzhou, la nuestra, Yupinxian. Sin embargo, todos sabían que cuando este mismo inspector imperial se extravió, se ganó la vida escribiendo cartas familiares en un puesto bajo el alero de Yupinxian. Incómodo, ¿verdad? Así que al final, la esposa del prefecto preparó personalmente un sencillo festín casero, modesto y sin pretensiones. Los petardos rugieron afuera y el humo negro llenó el aire. Me senté tranquilamente en la cocina trasera, ordenando 2 cestas de hojas de espinaca. Heu Changfeng me miró y preguntó, ¿por qué hay tanto silencio hoy? Sonreí con dulzura. Normalmente soy una mujer muy gentil y educada. Asintió con fingida solemnidad. En efecto, gentil y educada. Esa noche mi padre tampoco estaba de buen humor. Trajo vino y algunos platos, insistiendo en que bebiéramos juntos. Se quejó, ya lo he decidido, Yupinxian no volverá a hacer negocios con Sinsuren. Preferiría darles nuestra comida a los perros que a ese hombre. Menos mal que tuvo el buen juicio de no aparecer por aquí, si no, habría dejado que los perros lo destrozaran. Parpadeé. Pero papá, no tenemos perros. Resopló. Entonces tendré uno de Debai. El más feroz que pueda encontrar. Metí la mano en la manga y saqué un pequeño frasco de porcelana. No hay necesidad de preocuparse ni un día. Tu hija ya compró arsénico. ¿No podríamos envenenarlo? Papá me miró fijamente un segundo, luego esbozó una amplia sonrisa y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Después de cenar, el mayordomo lo llamó para atender otros asuntos. Terminé la última gota de vino dadao, agarré otra caja de comida y caminé por el pasillo hacia la habitación de Heu Changfeng. No tenía ganas de hablar, y él también estaba en silencio. Cuando retiré la mesa, me di cuenta de que apenas había comido. ¿Por qué solo probaste unos bocados?, pregunté. Los platos que papá me había enviado eran exquisiteces, de las que Yupinxian se enorgullecía. Solo el tofu rallado. No era algo que sirviéramos todos los días. El hermano Chen, nuestro jefe de cocina, debió prepararlo personalmente. En 100 millas a la redonda, nadie podía igualar su habilidad con el cuchillo. Heu Changfeng entrecerró los ojos. Hermano Chen. Me hinché un poco orgulloso. Crecí en la taberna, así que sé desenvolverme en la cocina. Pero cuando se trata del hermano Chen, me rendiré sin dudarlo. Es un maestro. Sus cortes son tan finos como la seda. Tener a alguien de su calibre trabajando para Yupinxian me llena de orgullo, de verdad. Ya veo, murmuró Heu Changfeng.
continué con el entusiasmo iluminándome el rostro por primera vez en mucho tiempo. El hermano Chen incluso puede tallar flores de sandía tan realistas que parece que florecen. No solo sandía, rábano, repollo, cualquier cosa, mmm. No pude terminar, me selló el punto de silencio otra vez. Heu Changfeng estaba de pie frente a la mesa, con los brazos cruzados y la expresión impasible. Demasiado ruido. Protesté. Rogar no servirá de nada, dijo con frialdad. Ya se te pasará cuando llegue el momento. Sonrió levemente, casi con dulzura, por si no lo conocías. Una mujer adulta no debería decir palabras tan groseras. La niebla del vino se disipó al instante. Lo miré con toda la furia que pude reunir y salí pisando fuerte. Unos días después, Sinsuren llegó a Qingzhou. Naturalmente tendría que quedarse de 3 a 5 días, ni siquiera un inspector imperial podía cenar en la residencia del magistrado todas las noches. El yamen proporcionaba comidas, por supuesto, pero los banquetes oficiales eran aburridos. Y el enviado imperial estaba allí para realizar una evaluación, una tarea nada agradable. Oí que el prefecto le había preparado un pequeño pabellón de bambú junto al lago, tranquilo y elegante, con uno de los mejores chefs de la región. Pero al anochecer un sirviente llegó corriendo a informar: Sinsuren ha llegado. Pregunté y el prefecto vino con él. El chico negó con la cabeza. Solo estaba Sinsuren. El rostro de mi padre se ensombreció de inmediato. Que lo echen. El sirviente pareció horrorizado. Era peligroso inmiscuirse en asuntos como este entre comerciantes y funcionarios. Y Sinsuren ya no era poca cosa. Incluso el prefecto tuvo que adularlo. Si alguien se atreviera a expulsarlo, seríamos nosotros los que perderíamos la cabeza. Le dije con dulzura a mi padre: los plebeyos no podemos luchar contra los funcionarios. Hoy está aquí, mañana se va, aún tenemos que vivir bajo el mandato del prefecto. Entonces le pregunté al camarero qué había pedido Sinsuren. Solo pidió un tazón de gachas de dátiles rojos. Dile que ya no quedan. Que elija cualquier otro plato. Si insiste, dile que debe cocinarse fresco, a fuego lento y lento. Si está dispuesto a esperar, que espere. Sírvele buen vino y té aromático mientras lo hace. En cuanto a lo demás, no se preocupen. Padre frunció el ceño. ¿Qué significan las gachas de dátiles rojos? Bajé la mirada y me alisé una arruga invisible en la manga. No tiene sentido, dije en voz baja. Simplemente el general descansa en terreno elevado, yo permanezco en el Valle del Manantial. A partir de hoy, no nos volveremos a ver. Lo dije con calma, pero mi padre no pudo contenerse. El rostro del anciano se puso rojo de furia. Ese Sinsuren se atreve a venir aquí. Entonces nos aseguraremos de que se vaya en camilla. Dame el veneno. Extendió la mano con impaciencia. No pude evitar reírme. Le di el frasco de porcelana y le susurré: hazlo con cuidado. Padre hizo un gesto con la mano. No te preocupes. Somos carniceros de pura sangre. Matar a un infiel es más fácil que destripar un cerdo. Se marchó hecho una furia, henchido de justa rabia, como un pez globo furioso. Al quedarme solo, agarré un puñado de pipas de girasol y las abrí una a una. Y antes de darme cuenta, las lágrimas corrieron silenciosamente por mis mejillas. Desde mi divorcio de Sinsuren, fue la primera vez que lloré. La última vez fue el día que recibió a Lima Xiao en su hogar como su honorable esposa. Qué pareja predestinada, sufrir separados y prosperar separados. Cuando la fortuna los separó, la familia Sin cayó mientras la familia Li floreció. Cuando el destino los volvió a unir, Sin alcanzó la gloria del mediodía y la casa de Li se derrumbó. Había oído que los años que Lima Xiao pasó separado de él habían sido amargos. 3 años después de que Sin dejara la capital, se casó con otro. Una boda grandiosa, un matrimonio envidiado por todos. Al principio su vida parecía perfecta. Pero a medida que las mujeres de la casa de su esposo se multiplicaban, sus días se tornaron fríos. Una vez dio a luz a un hijo, demasiado frágil para sobrevivir. La segunda vez los celos la envenenaron, y tanto ella como el bebé casi mueren. Solo su madre vivió para ver otro día.
Más tarde Sinsuren regresó a la capital y la sacó de ese atolladero. El divorcio transcurrió sin contratiempos, nadie se atrevió a pelear con Sinsuren por una mujer. Especialmente no a alguien que había perdido el favor hacía tiempo. Según todos los informes, Lima Xiao se convirtió en su segunda esposa. Sin embargo, en la capital, nadie murmuraba. En cambio, la elogiaron, llamándola fiel y pura. Tras el descenso de la familia Sina Qingzhou, Lima Xiao había esperado todos esos años el regreso de Sinsuren. Si no hubiera retrasado 3 años su nuevo matrimonio, podría haber encontrado una pareja mejor hacía mucho tiempo. El día que Lima Xiao entró en la casa de los Sin fue uno de esos raros días de invierno soleados, justo antes del año nuevo, antes de que empezara a nevar. Sinsuren la había cuidado durante un tiempo. Para el día de la ceremonia, la frágil y lastimosa mujer que había rescatado en la capital había desaparecido. Allí estaba, serena y elegante como un ciruelo de invierno en flor. Cuando ella y Sinsuren intercambiaron miradas, sus ojos se suavizaron con sonrisas. Con razón, ya no eran jóvenes, habían soportado la separación, las dificultades y el paso del tiempo. Deberían haber cambiado. Pero el tiempo, al parecer, los había favorecido. Cuando estaban juntos con las cejas arqueadas y los labios levantados, parecían haber salido de un sueño de juventud, 2 personas reunidas tras media vida, cumpliendo por fin una promesa perdida. En sus corazones, nada había cambiado. Él seguía siendo el niño que una vez llegó montado en un caballo de bambú. Y ella, la niña que reía entre las flores azules del ciruelo. A lo lejos oí a los invitados brindar con palabras como envidiar a los patos mandarines, no a los inmortales. Pensé que debería estar amargado, pero en cambio sentí un calor punzante en los ojos. Quizás por el vapor del té. Quizás por algo más. Dijeron que Lima Xiao había esperado 3 años en la capital. Enamorada y desdichada, la añoranza la corroía hasta los huesos. Y yo, en Tangshan. Lavé arroz y cociné gachas. Ni siquiera había agua limpia para beber. Y aún así, de alguna manera, alimenté también a Sinsuren que creció rubio y regordete. ¿Por qué entonces nadie me llamaba fiel? Pensé en ello, quizá por mis constantes maldiciones de entonces. Maldiciendo al cielo y a la tierra con frustración. Había arruinado la historia. Maldita sea. De haberlo sabido, me habría callado. Entonces tal vez en la capital, al mencionar a Lima Xiao, alguien también habría pronunciado mi nombre. Diría que yo tampoco me había ido ni abandonado. Que yo también había sido leal y fiel. Debí haber llorado demasiado fuerte, pues Heu Changfeng llegó corriendo. Los artistas marciales sí que tenían buen oído. Se palpó buscando un pañuelo, pero no encontró ninguno. Finalmente se acuclilló a mi lado, levantó una esquina limpia del forro de su manga y me la ofreció para que me secara las lágrimas. Sollocé y pregunté, ¿hay algún punto de acupuntura que puedas presionar para que deje de llorar? Heu Changfeng suspiró suavemente. Y en lugar de responder, me ofreció su hombro. Llora, dijo. Me apoyé en él con la voz llena de mocos y lágrimas. No hay arsénico, solo un tarro de sal. En el peor de los casos, matará a Sinsuren con sal. Me acarició el pelo con voz tranquila. Arsénico o sal, ambos son un desperdicio. Un solo golpe de espada bastaría. Nunca me has visto blandir una espada, ¿verdad? No soy peor que tu hermano In. Sollocé. ¿Cuál es el movimiento más letal? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Todos. Entonces enséñame uno, dije. Entonces Heu Changfeng desenvainó su espada bajo la luz de la luna. Había leído poesía en mi juventud, pero mis versos nunca fueron muy buenos. Aún así, cuando lo vi con esa espada. Su túnica ondeaba, la cinta del pelo verde oscuro contra la noche. Un verso de un poema que mi antiguo maestro recitó una vez me vino a la mente. Las flores de durazno buscan al espadachín errante. No dice nada, solo sonríe a la brisa primaveral. La túnica del joven se balanceaba al moverse. La espada brillaba como agua fría. La luz de la luna se dispersaba como hilos de seda al viento. Era de esa belleza que te hacía olvidarte de respirar. Y de repente recordé lo que dijo una vez la princesa mayor.
Tiene la forma, pero no el espíritu. El parecido es superficial, no profundo. Ojalá el joven maestro Geu estuviera aquí. Ahora el joven maestro Geu Wei estaba aquí. La luz de la espada brillaba como lluvia ondulante. El aire frío zumbaba con su filo. Me quedé atónito, incapaz de recuperar la consciencia por un buen rato. Por fin, logré susurrar, buena espada. Se giró y sonrió levemente. Claro que es una buena espada. Solo le falta una cosa, una borla verde oscuro. Para combinar con el listón de mi pelo. ¿Sabes cómo hacer uno? Una borla verde oscuro. Un lunar rojo debajo del ojo. Otro en la palma de su mano. El mismo hombre que se había convertido en el héroe de la hija mayor de las dos familias. El rumor se había hecho realidad. Todo Qingzhou lo sabía. Miré la luna reflejada en sus ojos y sin saber por qué le devolví la sonrisa. ¡Qué suerte!, dije en voz baja. Resulta que sabía cómo hacer uno. Pensé que Sun Suren se quedaría en Qingzhou al menos 3 o 5 días esta vez. Pero al anochecer siguiente me dijeron que ya se había ido. Había llegado con un gran séquito. Y se marchó con igual ceremonia, escoltado por el propio magistrado hasta la salida de la ciudad. Se decía que en todas las prefecturas circundantes, ninguna lo había recibido tan brevemente como Qingzhou, solo 2 días. 2 días ni siquiera suficientes para realizar una inspección adecuada. Pero claramente Sun Suren había visto todo lo que necesitaba ver en la conducta de la gente. Solo había venido a aparecer. Un camarero de la taberna me dijo que los platos que le sirvieron anoche se habían comido todos limpios. Solo una cosa quedó intacta, el tazón de gachas de dátiles rojos que nunca esperó lo suficiente para probar. Había esperado hasta que la tienda cerró. Cuando lo oí me quedé en silencio un buen rato sin saber qué decir. Al final murmuré, ya entiendo. De ahora en adelante, no me traigas más noticias de él. Lloré tanto que se me hincharon los ojos como melocotones maduros. Por suerte en nuestra taberna siempre había huevos de sobra. Usé 5 aplicándomelas por turno sobre los párpados, luego me empolvé la cara, me cambié de ropa y salí alegremente a la calle a comprar seda. Al fin y al cabo, aún tenía una promesa que cumplir, hacer una borla de espada verde oscuro. Geu Changfeng caminaba a mi lado con su coleta alta cuidadosamente atada, una espada larga colgando de su cintura y brazaletes de plata reluciendo en sus muñecas. Parecía un joven héroe orgulloso. Las chicas de la calle no podían evitar mirarlo furtivamente. Me felicité en silencio, afortunadamente, ya había corrido la voz de que este hombre era el amado de la hija mayor de las dos familias. Sin embargo, había subestimado su encanto. La tercera vez, una joven dejó caer accidentalmente su pañuelo bordado delante de él. No pude soportarlo más. Rápido como un rayo me agaché, lo recogí y dije con tono autoritario, las flores de lila bordadas aquí son exquisitas, pero qué lástima. Geu Changfeng se acercó un poco más, rozando con sus labios el pendiente de perla que llevaba en la oreja mientras continuaba con naturalidad. Qué lástima que la flor ya tuviera dueña. La chica se sonrojó, balbuceó una excusa y salió corriendo. Me quedé paralizada, y mucho después me di cuenta de que me ardía la oreja derecha. Geu Changfeng, completamente despreocupado, extendió la mano para enderezarme el pendiente de perla. Luego, con serena seriedad, dijo, si no actuamos de forma convincente, ¿cómo van a perder la esperanza los demás? Eso tenía sentido. Me froté la cara y decidí dejar que él se encargara. Pero lo que no esperaba era que, mientras me cuidaba de las jóvenes, me había olvidado de los hombres. Un borracho se abalanzó sobre mí de repente, y Geu Changfeng me abrazó con fuerza. Suspiré, cruzándome de brazos con exagerada resignación. Geu Bai, maestro Geu, de verdad que tienes buena suerte, incluso yo, esta dama, estoy dispuesta a hacerte una borla de espada a mano. De verdad, no puedo comprender tu suerte. En aquellos tiempos, todos los hombres guapos de Qingzhou hacían fila para proponerme matrimonio. Ese borracho de hace un momento me mandó 2 gansos salvajes. Geu Changfeng rió hasta que sus ojos se curvaron. Asintió con total sinceridad. Sí, hace un día precioso y hasta me están haciendo una borla. Por alguna razón que no entiendo, me sonrojé. Me llevó a comprar horquillas de oro y frutas confitadas.
Bromeamos y paseamos por las calles iluminadas por faroles. Y al volverme un momento creí vislumbrar una figura familiar entre la multitud. Una túnica azul. Un aire como el de los pinos después de la nieve. Un hombre que parecía mitad mortal, mitad inmortal. De pie en silencio bajo la luz de la linterna, observándome. Parpadeé y desapareció. Perdido entre el mar de rostros. Me quedé allí aturdido pensando. ¿Acaso ese hombre Sinsuren no había sido enviado desde Qingzhou con tambores en honores oficiales hacía mucho tiempo? No debería estar aquí. Debí de imaginármelo. Heu Changfeng se giró y preguntó: ¿Qué miras? Las linternas de carpa en el puente, dije con una sonrisa. Tan brillantes y rojas, hermosas, ¿verdad? ¿Te gusta el pescado?, preguntó. Por supuesto. Cuando mi padre se fue al mar a comerciar, nuestra familia incluso vendió pescado durante un tiempo. De ser así, dijo, hay un gran lago cerca de Jianglang, que se extiende kilómetros. Entre las flores de loto, los peces saltan y se transforman en dragones. ¿Te gustaría ir conmigo? Claro, respondí automáticamente y luego parpadeé. Espera, ¿qué acabas de decir? La noche resplandecía con luz y risas. Y Heu Changfeng me abrazó con más fuerza, con rostro solemne y voz baja pero clara. Heu Changfeng, de la Villa de las 10.000 espadas, solicita la mano de tu Miao Miao, de Qingzhou. Me miró fijamente. ¿Consentiría la hija mayor de la familia tú? Levanté la vista. En ese momento los fuegos artificiales florecieron en lo alto, dispersándose en 1000 chispas doradas. Sonreí. Heu Changfeng, ¿te parece que soy demasiado hablador? Rió suavemente con los ojos brillantes como una galaxia. ¿Hablador? Para nada. A eso le llamo animado. Historia paralela. Ese mismo día, Sinsuren fue citado a juicio. El tesoro imperial estaba casi vacío. Y el emperador planeaba convertir las tierras de cultivo de Jiangxia en campos de moreras para la producción de seda. Habiendo servido en Suzhou y ahora siendo un ministro clave, Sinsuren conocía esa región mejor que nadie. Así que su consejo era indispensable. Esa mañana antes de entrar en palacio, solo había bebido una taza de té suave. Después de la sesión, el emperador lo retuvo para continuar la conversación. Cuando Sinsuren finalmente salió de las puertas carmesí del palacio, el hambre le carcomía el estómago y la cabeza le daba vueltas. Un asistente le preguntó si deseaba volver a casa. Al levantar la cortina del carruaje, Sinsuren vio 2 pequeños puestos de comida junto al camino. Era bien pasado el mediodía, solo quedaban unos pocos clientes. Aunque modestos, los puestos parecían limpios y ordenados. Le ordenó a su sirviente: vayan a comprar comida. Comeré a la vuelta. Como el señor no había dicho exactamente qué quería comer, sus sirvientes decidieron comprar un poco de todo en ambos puestos. Una cesta de bollos al vapor y un tazón de gachas. Comida sencilla y común. Pero en cuanto subieron la comida al carruaje, apenas habían pasado unas pocas respiraciones cuando Sinsuren salió de repente a trompicones. Casi tropezó al correr hacia el puesto de gachas. Miró a su alrededor con desesperación, buscando algo o a alguien. Los guardias no entendían qué estaba pasando y alarmados, desenvainaron sus espadas y lo rodearon para protegerlo. Acababa de salir del palacio, todavía vestido con su túnica carmesí de la corte, con su sombrero oficial perfectamente asentado sobre la cabeza. La anciana que vendía gachas nunca había visto una escena así. Aterrorizada, cayó de rodillas, temblando mientras balbuceaba que no había hecho nada ilegal. Sinsuren cerró los ojos. El puesto era pequeño, una mirada bastaba para verlo todo. No había nadie escondido allí. Y además ya sabía dónde estaba la persona que buscaba. Hacía tiempo que había regresado a su ciudad natal en Qingzhou. Suspiró suavemente e hizo un gesto a sus guardias para que envainaran sus espadas. Luego se agachó y ayudó con cuidado a la asustada anciana a ponerse de pie. Señora, dijo en voz baja, sus gachas están muy buenas. Al percibir la calidez de su tono, el miedo de la anciana finalmente se alivió un poco. Con voz temblorosa respondió: mi señor, estas gachas se llaman gachas de dátiles rojos. Son muy famosas en Qingzhou.
Si te gusta, te sirvo otro tazón. Había dicho King Zhou. Así que no se había equivocado. Años de servicio oficial habían convertido a Sun Suren en un maestro en disimular emociones. Momentos de pérdida y desconcierto como este eran raros. En cuestión de segundos, su expresión había recuperado la serenidad. Preguntó con calma, ¿es de Yupingxian, de King Zhou? Todavía vestido con su túnica roja, pero hablando con modestia y amabilidad. Enseguida supo que la anciana había aprendido a cocinar estas gachas gracias a una mujer llamada Tu Miao Miao. Su esposa. La mujer que Sun Suren amaba era gentil, elegante y refinada. Una mujer que escribía caligrafía delicada como horquillas talladas. Que pintaba montañas y ríos cuando estaba de buen humor. Quien admiraba las flores de ciruelo en su ocio. Pero la mujer con la que Sun Suren se había casado era grosera y ruidosa, llena de temperamento y palabras. Soltaba vulgaridades, discutía sin parar, una mujer de humo y fuego. ¿Crees que esto es la crueldad del destino? No lo es. La crueldad del destino reside en esto. Tras 8 años de matrimonio, Sun Suren se había acostumbrado a su voz. Cuando finalmente ella se fue, él se casó con la mujer de sus sueños. El silencio se sentía insoportable. Él y Tu Miao Miao provenían de mundos diferentes. Si la familia Chan nunca hubiera caído en desgracia. Sus caminos jamás se habrían cruzado. Ella lo había bajado del altar. Charlando a su lado día y noche. Lo regañaban para que comiera 3 veces. Lo obligaban a hacer las tareas del hogar. Arruinaban su vida serena y académica. Pero en cambio, le dio la calidez de los días mortales. La alegría cotidiana de un hogar. Cuando se divorciaron, Sun Suren casi con avidez había absorbido la tranquilidad que ella dejó atrás. La libertad que trajo consigo su ausencia. Hasta que el silencio se prolongó demasiado. La nueva ama de casas Chan era su novia de la infancia. Una dama de noble cuna y de modales impecables. Las normas de su familia eran estrictas. Caminaba, se sentaba y respiraba sin hacer ruido. Las 2 concubinas de la residencia, antaño tímidas sirvientas, ni siquiera se atrevían a respirar demasiado fuerte bajo la mirada de su nueva ama. El silencio se volvió sofocante. E inevitablemente Sun Suren volvió a pensar en Tu Miao Miao. Esa mujer, ruidosa, ruda, sin refinar. Decían que Musan era amargada, pero al recordarlo ahora, se dio cuenta de que no había sido tan amargo después de todo. Había habido buen vino, buena comida. Y un pajarito piando a su lado todo el día. Aguanté su parloteo lo suficiente. Incluso los días difíciles transcurrieron con suavidad. Cuando Tu Miao Miao se fue, se mostró completamente resuelta. Y se lo llevó todo. Lo único que le quedaba era un tazón de gachas de dátiles rojos, olvidado en la estufa con las prisas por irse. Al amanecer, cuando los sirvientes de la cocina lo encontraron, hacía tiempo que se había quemado. Tras 8 años de matrimonio, Sun Suren había devorado incontables tazones de sus gachas de dátiles rojos. Sin embargo, la última que le preparó nunca llegó a probarla. Su viaje a King Zhou había sido organizado meticulosamente. Llegar con gran pompa, investigar a fondo, partir con la misma pompa. Pero por alguna razón, regresó de improviso. Esa noche, mientras caminaba por las calles con el pretexto de investigar, vio inesperadamente a Tu Miao Miao. Estaba riendo junto a un hombre. No necesitó preguntar quién era. El elegante y heroico joven maestro Heu Changfeng. Su nombre resonaba en todo King Zhou. Su salvador, su amado, el hombre que había elegido. Sun Suren no sabía qué estaba pensando. Solo sabía que sus pasos los seguían por sí solos. Estaba seguro de que Heu Changfeng ya lo había notado. ¿Y qué si lo había hecho? Heu Changfeng parecía querer que lo viera. Que viera con claridad lo bien que Tu Miao Miao vivía sin él. Así que observó. Observó cómo sonreían y se burlaban. Su risa brillaba bajo los faroles. Y sin que nadie se lo pidiera, recordó los días en que ella más lo había amado. La forma en que se sentaba frente a él. Escribiéndole cartas con su parloteo habitual, con el pincel bailando en su mano. Mi amado esposo, ver tus palabras es como ver tu rostro,
tus cartas se despliegan con el brillo de la primavera. Si esa carta aún existiera, el papel ya estaría amarillento. 8 años. Y así fue como llegaron. A encontrarse y sin embargo no verse. A enfrentarse y sin embargo ser desconocidos. Él yace bajo altas torres. Ella descansa entre colinas primaverales. La siguiente vez que Sensuren vio a tu Miao Miao. Habían pasado muchos años. Viajaba por la región de Jiangnan en misión imperial para inspeccionar el progreso de la conversión de tierras de cultivo en moreras. Al pasar por Jianglang, vio una taberna concurrida, Yupingxian del mismo nombre. Afuera había un pequeño puesto que servía gachas. Rodeado de varios jóvenes con espadas que mantenían el orden. Reconoció sus insignias. La villa de las 10.000 espadas. Y entonces la vio. La mujer que repartía gachas. Su rostro inalterado por los años. Solo que ahora era más brillante, más vivaz. Más libre que nunca en casa de los Sen. 2 niños se abrazaban a sus piernas, riendo. Él dio un paso adelante y se unió a la fila. Cuando llegó su turno, ella le ofreció un tazón de gachas blancas. Él no las tomó. Conteniendo el dolor en el pecho, dijo en voz baja, quiero un tazón de gachas de dátiles rojos. Ella se quedó paralizada. Por un instante ella simplemente lo miró fijamente. Como atrapada entre 2 mundos, el pasado y el presente. Luego sonrió, tan amable como siempre, y dijo, no hay dátiles rojos en Jianglang. Hace muchos años que no los preparo. Ya no recuerdo cómo. Quizás así es la vida. Los libros se cierran, el té se enfría, los años pasan. Lo que antes parecía normal. Fue, después de todo, todo. El fin.